pendiente. Pero ahora es el momento de recibir a nuestra invitada del día de la fecha. Ella es Gabriela Cerruti. Y la recibimos. Bienvenida a la Argentina. Muchas gracias. Aplausos en vivo y grabados. Oh, claro, y sí. Tenemos de los dos, ¿eh? ¿Qué tal, Gaby? Bienvenida. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Bien. Muy lindo estar No, acá. por favor, Gabriela, saben, periodista, Así es. escritora, política, podríamos del mundo de la política. Ahora nos va a contar si ya se fue. Si es ex, ¿cuántos ex es? Le vamos a preguntar a Gaby Bajita, ¿puedo Cerruti. poner una silla un poco más alta? Sí, claro. Espera, a ver si le damos con la manija. ¿Podés ahí? Estamos El acomodando interruptor. los muebles. Y bueno, su último trabajo en la política fue de vocera presidencial de Alberto Fernández y dijo, ya ahora listo, ya con esto cartón lleno. ¡Qué mañanita! Claro, llenó el casillero. Por favor, les pido. La Llenó el tela, casillero y dijo, Querían que pusiera el cuerpo, querían que ya está, hice todo, ¿ok? y dijo, me dedico a la ficción. A la ficción, pero vamos A la a ver ficción. hasta dónde. A la ficción. A la ficción. A la ficción, pero uno la ficción Bueno. la construye con su expertise. Sí, con Y no solo con saber escribir. Bueno, acabas de editar una novela que es El veneno del poder. Sí. Veneno y poder, o sea, de ahí parece que no se sale sano. Bueno, yo hago terapia desde muy chiquita, con lo cual lo pude ir llevando, pero sí, es difícil. Obviamente, ojo que no es solamente el poder. Bueno, el poder, o sea, cuando digo, no es solamente la política. Yo creo que el poder, sobre todo el poder de este siglo XXI, es un poder que implica la política, pero también implica el periodismo, implica las redes y una cantidad de cosas que tienen una capacidad de daño sobre la salud física y mental importante. Entonces, sí, efectivamente es un lugar tóxico, son lugares muy tóxicos y hay que saber manejarse cuando uno está adentro y hay que saber irse con elegancia cuando hay que irse y hay que saber cuándo se termina, digamos, ¿no? Y a mí me parece que lo importante de haber estado en esos lugares, he aprendido un montón y tenido el privilegio, por supuesto, digo, soy periodista y soy política y logré estar tanto en el periodismo como en la política en lugares de mucha relevancia, para decirlo de alguna manera, es saber que podés estar ahí, podés aprender, podés hacer todo lo que quieras útil y irte, ¿no? También hay que saber irse de los lugares y a mí me parece que eso es muy importante. En la Argentina no es muy de irse nadie, ¿viste? No es muy común que se vaya. En No es general. muy común irse. Sí, no. Sí. O te echan o... Bueno, a ver, la novela, O volvés. que es El veneno del poder, una de las cosas que a mí me parece que tiene interesante es que el planteo muchas veces en los diálogos y eso, es eso, ¿no? Es bueno, ¿y para qué seguir? ¿Para qué queremos seguir acá? O sea, ¿cuál es la idea? Se supone que uno, cuando es un militante político, como fui yo a los 14, 15, entras a la política para cambiar el mundo, para cambiar la vida de la gente, para que todo el mundo sea más feliz, para cambiar tu país. Y después hay un momento en el cual, si vos no tenés las herramientas para hacer eso y vos te quedás en la política para permanecer y se empieza a convertir en tu trabajo, tu carrera, ¿no? O algo por el estilo, me parece que ahí es donde empieza el veneno a hacer su trabajo. Y la novela trata un poco de ese mundo, de decadencia, que tiene que ver con un sistema, que no es solamente, digo, la política, es también el periodismo, son los empresarios, son los jueces, que de un tiempo a esta parte, yo creo que es un sistema que se terminó en el siglo XX, pero que todavía no nos dimos cuenta. Y que entonces estamos... Está el muerto ahí y miramos para otro lado. Ahí y todos miramos para otro lado y la crisis que hay ahora de representatividad y que la gente no quiere ir a votar y que las últimas elecciones en la ciudad y qué está pasando y dónde está el sujeto político, es que estamos hablando de algo... Mira, hay una frase de Hemingway en uno de sus libros preciosos que dice, él habla de una corrida de toro y dice que le clavan la espada al toro en la cabeza y rompe el cuero y la sangre y los pelos y dice, y cuando la espada llegó al corazón, el toro estaba muerto pero no lo sabía. Y algo de eso pasa, ¿no? Es como yo creo que alguien algo dijo, de eso pasa. la política está como un circo sin gente, ¿no? Sin espectadores. Exacto. No me acuerdo ahora de dónde. Pero es algo así. Es una algo cita, así. es algo así. Y además, digo, vos, Gaby Cerruti, que con ella estamos hablando, porque si a mí se me ocurriera hacer una novela sobre el poder, bueno, me falta mucha expertise, mucha información de que vos estás cerca del poder, o estuviste cerca del poder, durante muchos años como periodista, escribiendo sobre Carlos Menem, sobre Mauricio Macri, ambos presidentes después, y mezclando mucho de las vidas privadas, cómo se mezcla eso con el poder, y después directamente en el poder, al punto tal de que fuiste
vocera presidencial. ¿Qué hay de común en todo ese mundo? Digo entre ellos, ¿no? Macri, el libro de Macri es devastador, yo me acuerdo de haberlo leído El pibe. El pibe, que habla Creo de... que le dicen el pibe a Santiago Caputa y me parece una falta de respeto. Claro. Seamos serios. claro. El jefe es Carlos Menem. El pibe es Mauricio Macri. Pero el jefe es Karina Milei Pero por ahora. eso, no me digan eso. El jefe salió en el año 93. En el año- el libro sí. mío sobre Menem que se llamó El jefe salió en el año 93. Y el pibe en el año 2009, cuando todavía Macri ni pensaba ser presidente. No, mirá, y ahí tenemos un presidente, Mauricio Macri, que era bulineado por su padre y maltratado de una forma despiadada, como lo describís en el libro. Sí. Todos Y ahora esos lo padres ten- que le hacen bullying a sus hijos Sí. y después no los encajan de presidente, deberíamos tenemos cobrarle- algo similar. Tenemos problemas con eso. Tenemos problemas, ¿no? Con esos chicos maltratados en sus familias que después llegan a presidente. ¿Cómo Igual es creo esa- que el nivel de crueldad Sí. de este gobierno en particular, o sea, Macri Heidi, al lado de lo que estamos viendo en este gobierno, ¿no? Pero, a ver, yo lo que creo es que todos esos, si querés la novela, oye, no sé quiénes aquí lo leyeron, no voy a hacer encuesta, pero la novela lo que muestra, efectivamente, se nutre mucho, es de todo eso. Yo era muy jovencita cuando conocí el poder por primera vez, que fue ni siquiera con Menem, antes con Alfonsín. Yo ya estaba en la Casa Rosada, en la sala de periodistas, cuando Alfonsín era presidente. Todo eso delata mi edad, efectivamente. Y desde entonces estuve mucho tiempo cubriendo a Alfonsín, después Menem, y después escribí el libro sobre Menem, sobre Macri. Y todo eso me dio una capacidad de saber cómo son esos lugares del poder, que yo creo que es lo que la novela trata de transmitir. Por un lado, esos escenarios, porque me parece que la Argentina no tiene la tradición de contar eso. Vos tenés No. 2 millones de novelas sobre la Casa Blanca que suceden en escenarios que son iguales que la Casa Blanca. Claro. House of Cards, Scandal, The West Wing, todos esos suceden en escenarios que efectivamente son iguales que la Casa Blanca. Acá no tenemos eso. No contamos el poder, cómo es una negociación en el Congreso. Ustedes que han estado en muchas negociaciones en el Congreso, ¿no? Cómo Claro. son, cómo suceden, en qué escenarios, con qué telones, qué es lo que efectivamente intercambian. ¿Por qué se cambia un voto, digamos, ¿no? Entonces, me parecía que todo eso era un material enorme para un género que acá no está muy transitado, que es ese, que es el del thriller político sobre los personajes del poder. Y obviamente en el poder sucede también, y además en las novelas mucho más, que pasan otras cosas, que hay amor, que hay engaños, que hay sexo, drogas, rock and roll. Que hay puterío, hay muertes que son inexplicables, hay terapia, hay un terapeuta, que a mí me sirvió mucho el personaje del terapeuta para que entablar estos diálogos sobre, ¿entendés esto? ¿Para qué queremos el poder? ¿Por qué alguien que si no hubiera sido presidente hubiera sido el hombrecito gris de Flores Sí. y de repente es presidente? ¿Entendés? O sea, ¿qué pasó en el medio? ¿Cómo funcionó el azar en esa vida para que ese tipo, que si no era presidente, pasaba por la calle y te parecía absolutamente irrelevante, de repente es presidente? No es que un tipo que llega a presidente, si no es presidente, vos lo ves en la calle y decís, ese es un líder, ese tipo tiene... No, claro, sí. No. Bueno, hoy por hoy creo que todos asumimos que ya cualquiera en la Argentina puede ser presidente, Y después lo no. cual en algún punto sería hasta bueno decirlo, no sé Bueno, si más o menos, ese que un tipo- ciudadano pueda llegar a ser presidente. No, eso es otra cosa. Que un ciudadano de determinadas críticas puede llegar a ser presidente es lo deseable. Claro. Para mí, el tema es, o sea, cualquier decisión que vos tomás estando en ese lugar afecta la vida de, ¿cuántos somos ahora? 44 millones. Sí. De 44 millones Sí, de sí. personas. Entonces, la persona que llegue a ese lugar tiene que tener... El expertise. Mínimo expertise. Mínimo expertise, tiene que tener temple, tiene que Claro. tener serenidad, tiene que tener determinadas condiciones morales. Bueno, yo creo que de la manera en la cual está armado el sistema electoral y el sistema de partidos de un tiempo a esta parte, en realidad todo termina siendo una cuestión de azar, ¿no? ¿Quién puede ser, quién conviene, quién quiere? Pero vos lo viste eso en primera persona, tanto como periodista, después como funcionaria. No sé hasta dónde, dentro de la Casa Rosada, después, bueno, nosotros hay cosas que directamente fueron de conocimiento público. Se reveló un Alberto Fernández, ¿cómo decirlo? Mujeriego. Vamos Sí. a ponerle un Todo nombre. es bastante conocimiento público. Sí, Por eso yo eso te era digo una antes. cosa, ¿viste? Porque cuando algunos me reprochan... Y me dicen, antes... claro, no, pero chicos, pero si en este país todo se cuenta, si los periodistas, digo, yo no Eso tuve sí. nunca más información siendo portavoz que Román Lechman. Claro, O sea, claro. tenía la misma información que A eso Román. voy, porque vos de hecho
hasta habías comentado en su momento que un poco Menem, siendo presidente, te tiró los galgos a vos. Sí, yo lo escribí. Era medio de tirarle tiros también a todo el mundo, ¿no? A todos los- Sí, sí. por eso digo, ¿y qué suponen? Que Macri no, digamos, ¿entendés? O sea, Claro. digo, por supuesto que sí, digamos. Macri lo que tenía era el señor Arribas en la agencia de inteligencia, que hacía que todo fuera mucho más prolijo, digamos. Entonces el tipo efectivamente le resolvía esos Sí. problemas. Más que eso sorprendió el tema de las denuncias de violencia, me parece. Por lo menos me parece En el a caso muchos- de Alberto, En el dice. caso de Alberto, estoy hablando. Lo otro más o menos, sabíamos, 2 o 3 de la tarde, ¿dónde está Alberto? ¿Dónde está Alberto? Esa era, en la sala de prensa era común y todo. Digo, y vos digo, guiño, guiño. Suyito González es primera dama hasta hace un mes atrás, y Sí. todos sabemos que entraba en el baúl Claro, de los choferes a la claro. residencia de Olivos, Olivos. porque era amante de Menem Sí, cuando sí, Menem claro. era presidente. Entonces digo, Cuando decís entraba en el baúl, no es una metáfora lo que estás no, diciendo. es literal, entraba en el baúl y además tenemos el relato de los choferes que la llevaban, digamos, con lo cual, digo, esa escena está encanta, digamos. Por eso, entonces, a ver, No, porque uno no sabe hasta dónde Es tan es poético. parte de la fantasía. no, digamos. bueno, es que en realidad muchas cosas son... A mí me pasó cuando escribí El Jefe, que ahora hay todo un debate por la serie, síganme la serie. Sí, sí se puede, sí. Sí, sí, que hay que bloqueado. ver cuánto del Jefe hay en la serie, Sí. digamos. Que me decían, Coba, los que me criticaban, Coban en ese momento, Bausay, qué sé yo. Bueno, si es un libro de ficción estamos de acuerdo. Pero si no, ¿por qué? Porque vos contabas algunas escenas que parecían realmente un libro de ficción. Cuando vos decís, el tipo se sube a un caballo con el poncho y va por el anillaco y grita que es la reencarnación de Facundo Quiroga, ¿es realidad o es ficción, digamos? ¿Entendés? O sea, digo, entonces, efectivamente, cuando vos ves yo siempre estuve convencida que el secuestro de Macri había sido autosecuestro. Y de hecho terminan negociando, no con el padre, el rescate, sino con Caputo, que era el mejor amigo de él, y lo termina negociando con el nuncio Calabresi. A ver, un secuestro donde termina interviniendo el nuncio Calabresi, el enviado del Claro. Papa, para resolver el secuestro, y qué sé yo, bueno, ¿es realidad o es ficción? Esas son las cosas que están en esos límites que cuando sos periodista te dicen, hey, estás novelando, y cuando escribís ficción te dicen, ah, estás contando de verdad. Bueno, son esos lugares donde el poder es tan impresionante que te da la sensación de que puede ser ficción. Y no, son cosas que efectivamente Que efectivamente pasan. Ahora además está como más a la vista, todo más descarnado. Me imagino que en la época de Menem o anterior era más fácil ocultar cosas. Ahora, viste, hay celulares por todos lados, cámaras no sabes dónde, micrófono, en las redes se expande. Bueno, fake news, de todo puede pasar, Yo ¿no? creo que hay de todo ahora, creo que, el gobierno de Menem, una de las cosas que tuvo, y si quieren, eso fue un privilegio para los periodistas que estuvimos ahí, es que mostraba todo. Claro. Y aparte Menem tenía una cosa de que éramos 5 periodistas, o 6, estaba Nancy Paz, estaba yo, estaba Osvaldo Menéndez de Mitre, éramos Carlos Eichmann de Clarín, que lo seguíamos desde la campaña y entonces él nos llevaba a todos lados y nos permitía estar en todos lados y entrábamos con él al despacho el primer día que entró como presidente, íbamos en el Menem móvil, hacíamos todo. Entonces vimos mucho y contamos mucho. En una época donde además todo eso se escribía en los diarios. Que yo creo que ese es el gran tema de esta época. Que no existe más la crónica periodística. Claro. Entonces, todo esto, que yo sé que todos los periodistas lo sabían, porque lo sé, porque yo veía a los periodistas entrar y salir de Olivos más que yo. Los periodistas entraban y salían del despacho presidencial y de la residencia de Olivos muchas más veces que yo. Y lo que pasa es que no lo contaban, pero no es que no lo contaban porque ocultaban nada, sino porque no existe más ese género periodístico que es Claro. la crónica, donde vos entrás, contás, describís el lugar, qué está comiendo, qué está haciendo y todo lo demás. Ahora, lo que hay son opinión, todos opinan. Entonces, en realidad, entraban y salían de Olivos o de La Rosada para después opinar sobre lo que estaba sucediendo. Entonces, hay una riqueza del contar cómo suceden las cosas que, bueno, que a mí me encantó hacerlo. Ahora, hay formas de contar y formas de no contar. A veces se requiere la misma expertise para una cosa y para la otra. Y Soy una bocona, cuento todo. claro, pero vos ocupaste los dos lugares del mostrador. Vos fuiste Sí, la periodista pero- que contaba lo que por ahí no querían que contaran y después te toca ser vocera presidencial, que me imagino, vos me corregirás, sí, que tenés que comunicar cosas, es decir, bueno, esto mejor no lo digo, esto lo digo de esta otra manera, esto mejor hoy no, qué garrón tener que decir esto. Me imagino, todo eso se te habrá cruzado. Sos una profesional de la comunicación y sabés lo que podés decir y lo que no, y después pasa el tiempo y tenés tus pequeñas revanchas, ¿no? Porque acá el colega que... Vos no estabas en la sala, pero ibas seguido, ¿no? A la sala. Yo estaba, sí, sí, Estaba, estaba te acordarás, seguido, sí. digo, yo
remé durante los 2 años para intentar hacer una nueva reglamentación de cómo se podía acreditar a alguien en la sala de periodistas. Remé, quiero decir, la hice, me parece que quedó divina. Pedía cosas muy básicas como, por ejemplo, que era para defender a los periodistas, que los periodistas acreditados en la sala tenían que estar en blanco en sus medios. En sus medios, digamos. Sí. Entonces, para que yo supiera a quién habían acreditado en la sala y para que el medio respondiera hasta con la RT, con Sí, las cosas tiene mínimas. lógica además. Sí. Bueno, Porque se me tiene que hacer- volvieron loca. ¿Qué era censura? ¿Qué era esto? ¿Qué era lo otro? Lo debatí en la Academia de Periodismo, lo debatí con FOPEA. Bueno, todo no lo pude sacar, porque los jóvenes de la sala se negaban terminantemente a que hiciera eso. Bueno, ahí tienes, bancándose. Ahora Ahora. hubo un cambio de reglamentación. Ahora hay una brava. Sí, Tuvo que presentar hemograma completo. Sí, más sí, o estamos, menos. estamos Muestra juntando, orina, todo. juntando papelitos ridículos. Nada, que ahora están hay una pidiendo donde, para donde acreditar. podés acreditarte si sos influencer, si sí, tenés sí, muchos... sí. Qué horror. Te preguntan cuántos ¿entendés? likes tenés y Entonces, ese tipo de cosas. Sí. Yo lo que digo es, y yo recuerdo cosas por las que a mí me criticaban, Sí, sí, que lo ahora recuerdo. soy Gardel al lado de lo que está sucediendo. ¿Qué te criticaban? Cualquier ¿Qué? cosa, cualquier cosa. Y la verdad te digo una cosa, la injusticia de la manera en la cual criticaban tanto los periodistas de la sala como muchas veces los colegas. A mí, digo, no me formó porque estoy de vuelta hace mucho ¿Por qué? tiempo. Pero la verdad es que era de un grado de bullying hacia el laburo que uno hacía, que yo creo que lo hacía muy bien, con mucho profesionalismo. Abrió algo que no había, eso es verdad. No existía la vocería formalmente. No, la vocería no. Llegó a tener, Alfonsín tenía sí, pero eran un vocero, No, pero yo no te- era... el lugar de portavoz, de Claro. comunicar, digo, que era complejo, yo quería comunicar las acciones de una alianza de gobierno que estalló a los 2 días, con lo cual no había manera de comunicar las acciones de una alianza porque por la situación política era compleja. Pero después, digo, nunca había habido conferencias de prensa y había una vez por semana y contestaban todo lo que querían todos los periodistas y todo lo demás. Ahora le llegaba a decir a un periodista que no estaba de acuerdo con lo que él pensaba y censuraba, perseguía a la prensa, me metieron 22 cosas de FOPEA. Decir que yo era violenta, yo soy más buena que Lassi, ¿entendés? O sea, que yo era violenta, que yo insultaba, o sea, Hoy en día se pone mucho en tela de juicio el rol de Adorni y se dice, bueno, cuando Adorni salga del lugar donde está, cuando vuelva al llano, como se dice, le va a volver todo lo que está haciendo. Después se puede criticar o no, te puede gustar o no el gobierno. Va a escribir una novela, Dorni. Va a ser como Gaby. yo creo que Adorni no está haciendo mal su laburo, perdóname que se los diga, o sea, digo, de ese presidente, ese El Claro. Es un buen vocero. es un buen vocero de ese presidente, digamos. Yo lo que estuve claro desde el primer día, y de hecho es el consejo que doy a cada uno que empieza en algo político, como ya soy una señora muy mayor y estuve en muchos Muy lados. mayor. Soy una señora de un 60 años, montón. chicos, o sea, estoy muy contenta. Con mis flamantes 60. Yo estuve claro desde que llegué a cualquier lugar de la política que esos lugares son temporarios y que Claro. te vas. Y que cuando te vas volvés a tu casa, a tus amigos, ¿me entendés? Tus cositas, ¿entendés? La gente que te quiere de verdad. Yo jamás durante mis años de política invité políticos a mis cumpleaños. ¿Entendés? Jamás. Porque sé que son los amigos del momento, que están, que no están y que yo otro más. Mis amigos, los que van a mi cumpleaños, los que están conmigo, las amigas a las que está dedicado el libro, que son periodistas, esos son los. Entonces, vos te vas de ahí y volvés a donde estabas. ¿Y digamos. cuesta volver al día a día? No, yo lo hice con un placer, un alivio. Claro, salió. Digo, Eyectado. encontrarse con el ciudadano en la calle, la crítica sigue estando o ya no. Yo nunca, jamás, y es obvio porque si no hubiera salido en las redes, nunca tuve un quilombo en la calle. Nunca. Eso pasa mucho, ¿no? Que hay una sobreactuación en las redes que después en la calle no. Que no. Nada. No se da. Nunca jamás tuve un quilombo. Mira que nunca dejé de viajar, nunca dejé de ir al supermercado, nunca dejé de ir al cine, al teatro, a bailar. Nunca. ¿Cuántas veces dijiste, ¿por qué me metí en este despelote? Que no, mira Un dónde me montón, metí. y un montón de veces quise renunciar y un montón de veces y después decís, bueno, si yo me voy ahora le armo un quilombo al gobierno porque es peor, porque va a ser tapa de los diarios justo en este momento. El libro tiene, volvamos al libro, chicos, porque Dale, está para dale. hablar del libro. La novela, El veneno, que se llama El veneno del poder, tiene un personaje que se llama Diana, que tiene muchas características, si querés, de lo que nos pasa a las mujeres, de las mujeres que tenemos algún lugar protagónico dentro del gobierno. Esto alter ego. No sé si es mi alter ego, porque tiene cosas de otras mujeres a las que también que conocí, con las que compartí los gobiernos, los diferentes, tanto en la Cámara como en el gobierno, y que tiene 2 amigas, muy amigas, que eso sí tiene que ver con... Yo tengo 2 amigas muy amigas con las cuales siempre en esos momentos de crisis te juntas a tomar un vino y decís, viste,
¿Qué hago? ¿Me quedo? ¿No me quedo? ¿Me voy? ¿No me voy? Es como, viste, cuando tenés la miro a ella porque entre mujeres nos entendemos, sí. ¿entendés? Cuando tus amigas te dicen Esas amigas. cómo podés seguir con ese tarado, ¿entendés? Sí, O sí. que vos decís, mañana lo dejo y... Mañana no, chicas, pero después vemos, ¿entendés? Aunque yo, bueno, y vas así. Entonces, es ese tipo de situaciones y son las charlas, las grandes charlas que tiene Diana, tanto con el terapeuta como con las amigas, de por qué quedarse, por qué irse, qué es lo que la atrae. Bueno, hay un momento en el que ella dice que al final el poder es como un buen vino, aunque se va tomando de a poquito, y que también los venenos se toman de a poquito, y que entonces hay que ver cómo una cosa lleva a la otra. Y me parece que todo ese camino, ¿no? De pensar el poder por dentro, de pensar lo que nos pasó a las mujeres, que pudimos finalmente tener lugares de poder después de mucha pelea, pero que no la pasamos bien y que la pasamos con nuestras contradicciones y con las contradicciones del sistema, sin ninguna duda. Todo tipo de mujeres, ¿no? Vimos a las minas que la recontra pelearon estando ahí adentro y vimos a las minas que llegaron mostrando las tetas. Vimos todo, Sí. digamos, en los últimos años. Entonces me parece que, nada, eso es lo que está en la Bien. novela. Preguntas cortitas, apelo a la respuesta cortita por una cuestión de Vamos a tiempo. hacer lo posible. ¿Qué cosas te piden los Aunque juegue periodistas? Independiente que le ganó a Boca, pero bueno. No. Por favor. ¿Qué cosas te pedían los periodistas siendo vocera? Entrevistas con el presidente. Si me estás preguntando si me pedían plata, a mí no. ¿A vos no y a otros sí? Supongo que sí. Pero viste que esas cosas te pasan. A mí nunca nadie me pidió plata y nunca nadie me ofreció plata. Con Tenemos, que tenemos muchas cosas que no nos ponemos de acuerdo, en esto nos ponemos de acuerdo. No a todos los periodistas le ofrecen plata. Saben perfectamente a quién le ofrecen. Claro. Y no a todos los políticos los corrompen. Saben perfectamente a quiénes corrompen. ¿Cuál fue la última vez que hablaste con Alberto Fernández? En septiembre del año pasado. Intercambiamos unos mensajes. Después del episodio... Después de que yo tuve un episodio personal muy complicado, toda la primera mitad del año pasado, y él me acompañó. Y cuando ese episodio estuvo superado, le avisé que estaba superado y le agradecí, que Ujú. me pareció que me había acompañado. O sea, ¿lo considerás un amigo, una persona de confianza? Ahora no trabajé No. con él y no tengo ningún tipo de relación ahora. En un momento difícil me acompañó. Bien, ¿lo conoces personalmente a Dorni? ¿Tuviste relación con él Me antes? crucé el como día periodista? que... No, pero me crucé y me saqué una foto. Digo porque es alto. Sí, sí, una selfie, ¿te sacaste algo así? No, me pusieron un banquito a mí porque y así todo quedaba yo en el hombro de él, pero no se ve porque está la tarima esa y estábamos los dos parados y yo quedaba con la tarima acá y él allá, entonces me pusieron un banquito. Me crucé ahí, nada más. Bien. ¿Estás preparando algún otro libro en esta misma línea? ¿Vas a seguir con el thriller Yo político? Voy a seguir con el thriller político, voy a ser escritora, he decidido que mi lugarcito del mundo para quedarme ahora en esta tercera etapa de la vida, de los 60 a los 90, va a ser escribir novelas. Y lo que estoy pensando, y sobre todo mucho por las evoluciones que tengo después de esta novela, es que tengo ganas que haya un poco más de esperanza y buena gente en el otro. Una de las críticas con esta novela es que la mayoría de los personajes te dejan Todo oscuro. agobiado Claro. de que esto efectivamente es todo un poco oscuro, digamos. Y puede ser que la cercanía mía con el periodo que terminó, o sea, es una novela, pero es una novela donde todavía yo siento la cosa más tóxica de todo ese mundo, Claro. y entonces espero que la próxima tenga un poco más de redención y de esperanza en que llegue la reina de los dragones en alguno de los personajes. Bueno, va a ser plenamente ficción, por lo visto. Bueno, porque este mundo, el péndulo va y viene, chicos. Ya el péndulo va y viene, esta época ya se va a terminar y van a volver los buenos tiempos. Ahora que había citado a House of Cards, yo siempre digo, con la serie, ¿no? House of Cards. ¿Viste Succession? La serie, Sí, claro. ¿viste? Digo, tienes que hacer la Succession argentina, por ahí vos la podrías escribir, Gaby, A ver. con los Mitre. Los Mitre cuentan todo, desde Bartolomé Mitre hasta los Mitre de ahora, tienen para divertirse. Hace ¿Esmeralda? dulce de Hasta leche, Esmeralda, claro. Esmeralda. No, acá hay cada historia para contar, chicos. No, Es no. los medios cruzados con la política, con todo. Bueno, siempre tengo como esa obsesión. Ahí va. Gaby, estamos con Gaby Cerruti. No sé si te dijeron que acá le pedimos una donación a los invitados. Ok. Y muy bien, aceptó enseguida. Ah, mira, no no es algo material, sino que es inmaterial. Viniendo de vos no dudamos. Pedimos una pregunta a la que denominamos pregunta fantasma, que es una pregunta que deberá responder nuestro próximo invitado o invitada. De cualquier tema puede ser la pregunta que nos dejes. Pero antes de dejar tu pregunta fantasma,
debes responder la pregunta fantasma que dejó ayer nuestro invitado, que fue Fede Simonetti. Ok. Y preguntó lo siguiente, escucha, por ahí te tenés que poner los auriculares un toque. La pregunta es... ¿Crees que ellos se llevan bien? Qué rara la pregunta, Rara. sin Sí, sujeto. pero no, me parece que no. Por lo que yo sé, por la información que yo tengo, todo es una farsa, todo está montado y están haciendo así como que está todo perfecto y qué sé yo, pero se están matando. Y ahora nos abrió la mente a todos. Claro, así escribió la novela, sin nombrar. Sí. Sin nombrar. Bueno, y ahora sí veremos cuál es la pregunta fantasma que deja Gaby Cerruti para el próximo invitado o invitada y que la presentamos de esta manera. Quiero que pensemos la pregunta y que nos la dejen preguntar. Gabriela Cerruti, puntual, pregunta. ¿Cómo, cuándo y con quién te despertaste el último domingo? Bien, Bien, casi de intrusos la pregunta. No me comprometa. le van a Pero bien contestar, precisa, no se va a poder escapar. ¿Quién? No, puntual. Pero es periodística la pregunta. El veneno del poder lo buscan en las librerías, la novela, el thriller político de Gabriela Cerruti, gran periodista, ya ex legisladora, todo eso ya pasó. Ex política. Ex política. Senadora, diputada. Ex política. La revolución de las viejas, no. muchas cosas. Sí, claro, Sí, claro. sí. Todo aquello. Gracias, Gaby, por haber venido. Muchísimas gracias por la invitación, muy linda un charla. placer. Gabriela Cerruti, ¿en qué importa? Gracias. Splendid AM 990.